Liturgia de la Palabra, lunes 28 de septiembre, 26ª semana del tiempo ordinario. Del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano. Daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: una banda de sabeos divididos en 3 grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia, y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego, y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salva.
Señor, escucha nuestra súplica. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Como les decía el sábado pasado que terminamos estas pocas lecturas del libro de Proverbios y Eclesiastés, o Cogelet, libros sapienciales, retomamos este lunes la lectura del justo que sufre, del justo Job. Mañana se nos corta la lectura porque estaremos celebrando la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Esta lectura de Job la retomaremos entonces hasta el miércoles 30, pero les recomiendo en la medida de lo posible que ustedes puedan también seguir leyendo, aunque no corresponde el martes por la fiesta de los arcángeles, el libro de Job, que lo puedan leer. Es muy actual y de hecho uno constantemente escucha esta frase: ¿por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? ¿Por qué los injustos progresan y por qué los que tratan de ser buenos les va mal o no progresan? Es lo que uno también escucha muchas veces en el caminar de la vida. Personas que piensan que hay que ser malo para que les vaya bien. Entonces, el libro de Job es una respuesta muy actual al sufrimiento del hombre justo, de la mujer justa. Quiero recomendarles también, porque se haría demasiado largo, que les lea toda la introducción del libro de Job para que podamos entender el contexto de los acontecimientos. Todo esto es fruto precisamente de esto que aún se cree. ¿Por qué al justo le va mal y por qué a los malos les va bien? Precisamente este libro de Job fue escrito para dar una respuesta a esto. Entonces, de la palabra de Dios que tengo aquí a la mano, voy a leer unas pocas partes de esta introducción para que nos quede un poco claro de qué se trata este libro, pero ojalá que antes que termine el día de hoy puedas tomar un tiempo y leas toda la introducción del libro, ya que lo vamos a estar leyendo en esta semana, e incluso motivarles para que puedan leer todo el libro de Job. Entonces dice aquí al inicio de esta introducción: el libro de Job es una obra que pertenece a la literatura sapiencial, cuyo protagonista es un sabio confrontado por otros supuestos sabios o amigos. El autor, sin temor a cuestionar doctrinas y comportamientos tradicionales, afronta el agudo
problema teológico del sufrimiento inmerecido de los justos. ¿Cómo pensar y hablar correctamente de Dios al vernos enfrentados con el sufrimiento, la miseria y los absurdos que sufren las personas rectas? Es muy interesante la pregunta. ¿Cómo voy a pensar yo bien de Dios si los justos sufren? ¿Cómo voy a pensar correctamente de Dios al vernos enfrentados con la miseria y el sufrimiento y el absurdo del sufrimiento de personas buenas? Y la siguiente pregunta, ¿es justo Dios y defensor de los justos o es un Dios injusto? La matriz vital de la obra no es solo la discusión teológica, sino también la sensibilidad ante la desgracia y la solidaridad con la persona que sufre. De ahí, después viene origen del libro, se lo recomiendo que ustedes mismos lo lean. Después viene la situación vital, viene las características literarias de este libro y algunos temas del libro. Leo en este apartado lo siguiente. De la observación del mundo surge la pregunta de por qué a algunos buenos les va mal, mientras que a muchos malvados e impíos les va bien hasta el final de sus días. De ahí que el supuesto de la absoluta e infalible justicia divina, que los amigos defienden tenazmente, sea cuestionado por Job. Es este un elemento esencial en la discusión. Recordemos que después de haber leído este primer capítulo del libro de Job, después de todas estas desgracias que le van cayendo una detrás de otra increíblemente, veamos que lo que se busca es darle una interpretación al sufrimiento. Aparecen 4 disque amigos que empiezan a cuestionar ahí a Job, que por qué sigue siendo, de dónde le vienen todas estas injusticias y desgracias, que seguramente ha cometido un pecado, porque para tantísima desgracia Dios está castigando el pecado que ha cometido, y ahí viene toda la entramada de este hermoso libro. Más adelante dice esta introducción, la respuesta del autor puesta en boca de Dios, capítulos 38 y 41, porque en estos capítulos Dios le responde a Job, exalta la trascendencia divina. A Dios no se le puede comprender por la mera razón. Por eso es que muchas veces nosotros desde nuestra razón, esto lo estoy diciendo yo, no lo estoy leyendo, nosotros desde nuestra pobre razón y limitado conocimiento pensamos que Dios me castiga, que Dios es injusto y que Dios me cobra los pecados que he cometido y entonces tengo que aguantar todas las desgracias porque como pequé, me porté mal, entonces Dios me está castigando y tengo que aguantar. Sigo leyendo. Los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, afirma el profeta Isaías en el capítulo 55. O en palabras de San Pablo, ¿quién penetró en los pensamientos del Señor? ¿Quién fue su consejero? Romanos 11:34. En el diálogo poético, porque aparte de ser un libro sapiencial, es un libro escrito de esta forma, poética. A diferencia del marco narrativo, Job no se propone asumir ante el dolor una postura de pasiva resignación. Reconoce sus faltas, pero ve una enorme desproporción entre los pecados que pudo haber cometido y los castigos que está recibiendo.
También reconoce que no podemos dictar ni comprender todos los designios divinos. Eso es muy importante. Los designios de Dios, ya lo hemos meditado en lecturas anteriores, los designios divinos son designios divinos precisamente, y nosotros podemos decepcionarnos al ver que las cosas no son como quisiéramos. Pero ahí es donde entra una actitud de fe increíble, de poder ver todo lo que sucede como historia de salvación, como designios divinos. El sufrimiento unido a la cruz de Cristo tiene sentido. El sufrimiento unido a Cristo crucificado tiene grande valor. Pero ese conocimiento no prohíbe los cuestionamientos e incluso una sana rebeldía, porque Job se revela y llega a decir: maldito el día en el que nací, hubiese nacido muerto. Sigo leyendo más adelante, ya casi al final de la introducción. Lo que Job reclama es compasión, no lecciones o disquisiciones teológicas, que es lo que están haciendo sus amigos. Lo que pide es que empiecen por verlo como persona, y esto es en estas circunstancias en las que estamos ahorita, en esta sociedad actual, en este mundo, y lo que tendríamos que pedirle a los que nos gobiernan es que nos empiecen a ver como personas, como seres humanos, que nos vean en esta condición de sufrimiento, de estrés, de agotamiento en el que nos encontramos todas las personas en esta etapa de la vida de este país y del mundo entero. Lo que pide Job y lo que pedimos nosotros también para quienes nos gobiernan es que nos vean como personas, como seres humanos, en nuestra condición de sufrientes. Pero los amigos se limitan a discutir sobre Dios, sin ver el sufrimiento humano como tal, sin compasión alguna por Job. Y creo que esto tendríamos que decírselo a los que nos gobiernan, definitivamente. No se limiten solo a discutir. Vean el sufrimiento humano, vean el sufrimiento del pueblo, vean el estrés, el desgaste. La sociedad está enferma. Ayer, me parece, un día de estos en las noticias, un periodista decía, y no solamente él, lo decimos y sabemos, la sociedad está enferma. Tenemos una sociedad enferma. Hombres y mujeres en un estado de estrés, de sufrimiento, y por supuesto una sociedad en una descomposición social en donde Dios brilla por su ausencia. Y entonces, ¿qué viene todo esto que estamos viendo? Entonces, no solamente hay que limitarse a discutir, hay que ver el sufrimiento humano tal como tal, sin compasión alguna por Job. No solamente no se muestran amigos incapaces de solidarizarse con él, sino que con pasmosa insensibilidad lo culpan y lo condenan. Así, su defensa teórica de Dios resulta ser una traición práctica a Dios. Por eso al final Dios desaprobará a los amigos y la visión que ellos tienen de Dios, y afirmará los lamentos y quejas del sufrimiento. Eso lo estaremos leyendo, si lo llegamos a leer esta semana, en el capítulo 42, pero yo les recomiendo que ustedes mismos no se queden únicamente con estos pocos textos del libro de Job que vamos a leer, sino que vayamos adelantando la lectura. De hecho, de hoy quiero rescatar, después de todos estos desastres, muertes, calamidades que caen sobre Job, fruto de la envidia del demonio, porque veamos que quien generó todo esto fue la envidia de Satanás.
que fue a la presencia de Dios, a cuestionar a Dios, porque Job tenía todo, y le dice el demonio: ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca de protección alrededor de él, de su familia, de sus bienes? Ponlo a prueba a ver si sigue siendo fiel. Al final de esta primera lectura y de todas las malas noticias que recibe el justo Job, viene estas palabras, esta oración de Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y termina el texto que leímos hoy, diciendo: a pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Este es el justo que sufre, el justo que se encomienda a Dios con esta breve oración que tiene tanto significado y que deberíamos asumir nosotros hoy más que nunca. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el sufrimiento no es un castigo de Dios. Tu enfermedad, tus problemas, las enfermedades incurables, las situaciones difíciles. Hay una situación de pecado estructural y de pecado social, de empobrecimiento. Eso es pecado. Que no tengamos de repente que comer o que estemos en esta crisis económica, eso no lo está mandando Dios. Eso son malas decisiones, definitivamente, de quienes gobiernan. Eso es injusticia social, eso es pecado que Dios tomará en cuenta para todos aquellos que se enriquecen de mala manera. Pero el dolor, el sufrimiento, tiene sentido. Por eso yo te pido que puedas hacer esta oración de Job contemplando a Cristo crucificado. Es el justo que sufre. Jesús es el justo que sin merecerlo está sufriendo dolores atroces en la cruz por nuestra salvación, por nuestra redención. Entonces, contemplando a Cristo clavado en la cruz, contemplando tus sufrimientos que puedas tener en este momento, emocionales, enfermedades físicas, dolores agudos que puedas tener físicamente, hablando de dolor, hablando de enfermedades tal vez incurables, tratamientos de quimioterapia, tratamientos de cáncer, toda esta situación, estás en exámenes médicos, todo esto, no te desanimes, no te canses, no te decepciones de Dios. Si eres una persona buena, justa, sigue siendo así, sigue confiando en Dios, sigue depositando todo ese conjunto de problemas, crisis, en las manos de un Dios que es misericordia, de un Dios justo, bueno, en donde desde Él todo tiene sentido. Todo, absolutamente todo. Que la palabra de Dios siga iluminando nuestra vida y siga fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ti, sobre tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.